Antes de comenzar la palabra, primero démosle la bienvenida a toda nuestra iglesia en línea, por favor. Hacen parte de la casa, bienvenidos a todos nuestros hijos fuera de la ciudad y fuera del país. Quiero que oremos, quiero que cierre sus ojos y dígale: Señor, hoy intercedo por los necesitados, intercedo por los enfermos, intercedo por los que están solos, por los desanimados, intercedo por los que están tristes, los que están rotos por dentro. Hoy levanto mi voz, Señor, porque la oración del justo puede mucho, y te pido que tu Espíritu Santo, que es omnipresente, lleve Señor, un tiempo de paz, una paz que sobrepase todo entendimiento donde quiera que esté. Señor, oramos por el empresario angustiado, el que quiere mantener en firme sus finanzas. Señor, oramos por todos aquellos que necesitan tomar esta palabra en el día de hoy. Y Señor, y quizás están en un quebrantamiento, están en un punto ciego donde no encuentran la salida, Señor. Pero tu palabra dice: buscadme y viviréis. Y hoy, Señor, por la fe nuestra, Señor, por la convicción nuestra, oramos por ellos, Señor. Oro, Señor, por aquellos que el médico dijo no hay nada que hacer, pero la última palabra la tienes tú en tu boca, Señor. Oro por todos aquellos que estamos, Señor, quizás queriendo proyectarnos, Señor, queriendo crecer, queriendo avanzar, pero no hemos podido obtener. Te pido, Padre Todopoderoso, que en tu misericordia y en tu gracia, tú lo has prometido, y tu palabra es una promesa, y creemos y confesamos con nuestra boca, porque todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, de que no recibiremos menos de lo que tú nos has prometido como hijos tuyos, de lo que tú nos has prometido como padres, como empresarios, como hijos tuyos. Hoy me uno a la oración de los hijos del aire de tu casa, del necesitado, del agradecido, del que ha sido bendecido, del que está esperando su bendición. Hoy me uno a ellos, Señor, y esta es una oración, Señor, donde se quebranta todo lo que nos ata, todo lo que nos llena de incertidumbre, todo lo que nos desanima, todo lo que nos golpea, porque mayor es el que está en la iglesia que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso hoy tus hijos, teniendo en su boca la palabra de vida, declaramos Juan 10:10: vida y vida en abundancia, vida y vida en abundancia, porque tú abres sendas donde no las hay. Si el mundo ha cerrado puertas, tú abrirás 7. Si el enemigo se vino contra contra nosotros, tú nos darás 7 salidas. Él huirá 7, se huirá por 7. Declaro que el bien y la misericordia está sobre nuestra casa, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre los hijos, Padre. Y yo y mi casa, ni uno solo menos, todos, yo y mi casa serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Amén, iglesia. Tome asiento. Gracias por la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, iglesia. Deberías orar más, harías más. Deberías tener ese tiempo que necesitas a diario con el Señor, en privado. Ese tiempo donde tienes, aprovecha los trancones de Bogotá, de la gran ciudad, para orar, ¿sí? Aprovecha ese tiempo a solas para orar, para hablar con el Señor. Yo constantemente medito, constantemente hablo con Él, porque es necesario, Señor. La oración es esa palabra que le voy a decir en unos minutos, con la cual he titulado la enseñanza en el día de hoy. La oración es mi primer auxilio. La oración tipifica los primeros auxilios de una persona. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son eso que nos dan o le damos a alguien en un momento de crisis, en un momento de necesidad física, específicamente hablando, o también puede ser emocional. Ese primer auxilio que tanto necesitamos en nuestro diario vivir, y que muchas veces, por no haber tenido estos primeros auxilios, mucha gente murió, perdió todo.
Yo no sé si usted haya venido en el día de hoy con ese primer auxilio, necesitando un primer auxilio. Y por eso he titulado la enseñanza Primeros Auxilios, porque creo que nuestra serie Yo y mi casa es el Señor decirnos: tú como cabeza, siendo padre, siendo madre, debes entender que tus hijos deben recibir, tu familia, en el caso tuyo tu esposa, porque tú eres cabeza de la mujer, dice la palabra, debe recibir los primeros auxilios en casa. El problema es que nosotros estamos enviando a nuestra generación a que reciban sus primeros auxilios en el colegio, donde la abuela, donde el pastor, en la iglesia, en muchos lugares, en la universidad, pero no en casa. Y sabía algo, todos, y volviendo al plano natural, todos deberíamos saber hacer un primer auxilio. Todos deberíamos hacer poder manejar en caso de alguna circunstancia de donde una persona se le presente una eventual enfermedad, una eventual accidente a alguien, y prestarle los primeros auxilios. Recuerdo una vez unos hijos de unos pastores muy especiales para nosotros, hijos de la casa Elim, donde cuando nosotros llegamos por primera vez aquí a Bogotá, hace muchos años, en el año 80 y pico, la primera vez que bajamos a Bogotá, y mi padre encontró una iglesia llamada Elim en el barrio Las Ferias, una iglesia que nos dio mucho amor y algo muy especial, y tuvimos una muy buena relación con sus hijos. Éramos contemporáneos todos, los 5 de mi casa con los 6 de la casa de ellos, de los pastores. Y resulta que en ese entonces, crecimos, cada uno se apartó, se abrieron ministerios, pero algún día los muchachos, en su edad loca, tres hermanos, hijos del mismo pastor y la pastora, llegaron a un momento de rebeldía, ¿sí? Mis pastores perdieron el control de la casa un poco. Se desordenó la casa. Eran mayores a comparación con sus hijos, y sus hijos se le comenzaron a salir de las manos. En algún momento de mi vida también yo estuve por ahí rodando con ellos un poco. Éramos muy jóvenes, muy sardinos, y ellos estaban un poquitico más y entraron en un grado más de rebeldía. Y un día el hermano mayor pasó por la casa, recogió a los dos y salieron hacia Melgar. Y por allá en una curva yendo para Melgar iban tomando y perdieron, y el que iba manejando, David, me acuerdo tanto, salió disparado por el parabrisas, se mató, fue el primero que murió. El otro quedó partido en 1000 pedazos, o sea, quedó prácticamente destrozado. Y el otro quedó en un shock, que un campesino, el que quedó consciente, que fue Darío, que quedó totalmente destrozado. Él contaba y decía, y Juan Pablo, que era con el que yo más andaba, era el menor, estaba agonizando, y llegó un campesino, y él, en medio de lo que podía hablar, en medio del carro todo achicharrado, el otro había muerto instantáneamente, comenzó a gritarle que por favor salvaran a Juan Pablo, que estaba muriendo. Y el campesino le prestó esa palabra, los primeros auxilios, y lo comenzó y él después contaba que como un campesino, un señor que tenía, es más, que cantinas de leche, o sea, estaba ahí, supo hacer eso, supo prestarle, y le dio respiración boca a boca, le hizo no le sé el nombre, Doc, ayúdame ahí, una ayuda cardio, eso que acabaron de decir, RCP, y comenzaron a hacerle ahí, y lo lograron estabilizar. En eso llegó la ambulancia y lo lograron llevar. Llegó prácticamente muerto al hospital, pero se salvó. Ahora, ¿por qué traigo la historia tan dramática? Porque de alguna manera, aunque quitémoslo del plano natural, vámonos al plano espiritual. ¿Cuántos hijos tuyos y míos, cuántas esposas y cuántos esposos necesitan un primer auxilio? Y los hemos olvidado por completo. Los estamos mirando ahí agonizar. Papá, mamá, ayúdame con este problema. Esposa, ayúdame con esta debilidad, con esta circunstancia. Esposo, ayúdame con este dolor, esta ansiedad, esta depresión. Y pasamos por alto porque no entendemos que tenemos que aprender a ser
los primeros auxilios. ¿Por qué el college de padres? Match está ahí, ¿no? En la última imagen del college de padres, le dije a los padres ayer, le dije: miren, un padre es la persona que genera 4 pasos que le voy a enseñar durante toda la serie de college de padres, que son 6 sesiones nomás. Y lo primero que le dije fue: un padre tiene que proveer, un padre trae protección, un padre con la misma P que se escribe padres, se escribe protección, provisión, proyección, ¿sí? Y son cosas que nos están faltando. ¿Sabe cuáles son los primeros auxilios que están necesitando sus hijos en casa? Esas 4 palabras que le acabé de decir. Hijos que no tienen proyección, hijos que no tienen provisión, hijos que no tienen protección, hijos que no tienen presencia. Padres que están físicamente en casa, pero ausentes emocional y espiritualmente hablando. Niños con los mismos problemas, jóvenes con los mismos vacíos de un niño que se crió sin papá, hoy en día igual con un niño que papá todos los días ha estado en casa. Entonces estamos en primeros auxilios, iglesia. Por eso esos 4 pilares, porque con la misma P que se escribe padres, se escribe presencia, provisión, protección y proyección. La idea es llevar en estos tiempos de primeros auxilios, en estos tiempos donde yo y mi casa serviremos a Jehová, llevar a que tú entiendas que esto es ser padres. Si en esto no hay, si este no es un baluarte para tener hijos, tú no eres, o yo no soy un verdadero padre. Y no se va a cumplir la palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí les dejo. Ayer comenzamos la primera parte y fue más una parte de introducción, pero puede inscribirse en la parte a la salida del servicio y venga a las escuelas de padres. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos están necesitando primeros auxilios. Porque tu esposa está necesitando primeros auxilios. Porque tu esposo está necesitando primeros auxilios, iglesia. Y voy a hablar sobre eso. Porque los primeros auxilios, si yo quiero, yo y mi casa, porque si yo no le presto los primeros auxilios a los de mi casa, ya se lo voy a enseñar bíblicamente hablando. Si yo no aprendo a desarrollar mi ministerio en mi casa, a desarrollar o a crear la empresa que tengo visionada o proyectada en mi casa, pues yo voy a entrar, sí, yo voy a entrar, o yo voy a servir al Señor. Pero el objetivo de Dios no es que tú sirvas al Señor, sino que tú y tu casa sirvan al Señor. Tú y tu casa vengan a la iglesia, no tú. Tú y tu casa estén en la iglesia. Estés tú aquí sentado y los niños estén allá. ¿Está conmigo, iglesia? Vamos a la palabra. Josué capítulo 24 verso 15 en la versión Reina Valera. Vamos a volver a leer el texto base de esta palabra. Dice: y si mal os parece, Josué contestándole al pueblo de Israel, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿vuestros qué? Diga conmigo: college de padres. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero léalo con voz alta, por favor. ¿Pero quién? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra debe ser no solo una serie, esa palabra debe ser una palabra profética en tu casa. Cuando tú sientas que el río está saliéndose del cauce, cuando tú sientas que las cosas están saliendo de control, levántate proféticamente en tu casa y declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando el matrimonio vaya mal, cuando la relación vaya mal, cuando la economía vaya mal, digo conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero para poder yo entender eso, yo tengo que tener una palabra que es un elemento vital en mi vida. Y no hablo de mi vida personal, hablo de la vida que debería ser un elemento vital para todos. Y es la palabra entender el peso, la importancia, la necesidad en el mundo físico, natural, emocional y económico aún. Y es la palabra prioridad.
yo encuentro a un hombre aquí que le dio prioridad. ¿Prioridad a qué? A su casa. Le dio prioridad. Por eso yo vine aquí en esta mañana, iglesia, como un enviado de Dios para darte un mensaje que te edifique y que también te enseñe esa palabra llamada prioridad. ¿Y por qué prioridad? Porque yo encuentro a un Josué que le dijo: mira, ustedes escojan lo que quieren, es problema suyo si van a servir a otros dioses, al Dios de los amorreos o al Dios a los cuales sus padres sirvieron en Egipto, pero yo y mi casa, o sea, eso se llama prioridad. No dijo yo y mi vecino, yo y mi compadre, yo y mi amigo, yo y yo y mi casa. Dios necesita que tú vuelvas a tener prioridades en tu vida. Dios necesita que tú vuelvas a tener como objetivo principal lo primero, que primero es Dios sobre todas las cosas. Chela lo enseñó en el ayuno: amarás a Dios sobre todas las cosas, aún sobre nuestra propia casa. Pero después de Dios, tu casa es lo más importante. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo veo aquí una palabra llamada prioridad. Josué nos está enseñando que él le dio prioridad a su familia. ¿Cuál es la prioridad en un momento de necesidad? Dar los primeros auxilios a un necesitado, a una persona que necesite la ayuda. Llegan y buscan las personas y corren a ayudar a la persona que más necesita. Primeros auxilios. Mi pregunta es: ¿el Espíritu Santo te ha dado discernimiento? Porque ahorita vamos a hablar sobre eso, para saber cuál de tu casa necesita los primeros auxilios. Porque es que a veces estamos en una confusión tan tremenda que comenzamos a mirar al que quizás mejor se comporta, porque es el que más te atrae, porque es el que más te honra, porque el que te saluda con más respeto. Pero olvidamos quizás al que está equivocado, al que está desordenado, al rebelde, al de la situación difícil. Dice: ay, ya dejarlo, ya dejémoslo. No, hay una prioridad. Y la prioridad, iglesia, es dar los primeros auxilios. Josué no podía entrar a la tierra prometida sin su casa. Él podía darse el lujo de que todo el pueblo se quedara por fuera, pero él necesitaba entrar primero a su casa. Lo vimos en la historia de Noé. Noé también fue lo mismo. ¿Está conmigo? No, iglesia. Diga conmigo: prioridad. Pero déjeme decirle aquí, porque aquí voy a hacerle el contexto de este texto. Ni siquiera Josué estaba haciéndolo por él. Lo que yo veo, encuentro y aprendí es que Josué estaba corrigiendo algo, porque las prioridades te enseñan a tener correctivos. Cuando tú tienes prioridades en tu vida, tú encuentras las equivocaciones y las puedes corregir a tiempo. Josué estaba corrigiendo los errores de su líder Moisés. Ya se lo voy a leer. Los errores que su líder Moisés cometió, Josué los estaba corrigiendo cuando le dio prioridad a su familia. Y una de las cosas buenas de los errores, y yo creo que esto tenemos que aprenderlo todos, es que lo bueno de los errores que vemos en los demás es que tenemos en vez de criticarlos, es ver la oportunidad para no cometerlos. Pero en nuestra religiosidad, lo que encontramos en el error es una puerta de crítica, mas no una puerta de evacuación para no cometer el mismo error. Y Josué, se lo voy a leer a la luz de la palabra, cómo su líder Moisés cometió errores a nivel familiar, pero él necesitaba corregir esos errores. Él necesitaba no cometer los mismos errores. Por eso le dio prioridad a su casa. Ahora, déjeme leerle el texto bíblico que le quiero leer, pero también ahorita en unos minutos le haré el contexto. Éxodo capítulo 4 verso 24 me dice lo siguiente, léalo conmigo. Habla de Moisés: rumbo a Egipto, tiempo atrás de Josué, por supuesto, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. O sea, Dios mismo, como la señora esa del pum pum pum, ¿se acuerdan que sí? Eso.
Dios mismo le dijo a Moisés, ¿no la has visto? Es buenísima. O sea, Dios estuvo a punto de matarlo. ¿Lo está leyendo o no? Lo dice la Biblia. Pero ¿cómo Dios va a matar a Moisés? Pero Séfora, ¿quién? Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio. Tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Verso 26. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Vamos a hacerle el análisis a este texto bíblico. Cómo Dios quería matar al gran Moisés, que al final del Deuteronomio, en el Pentateuco, los 5 libros del primer libro de la Biblia, al final dice, en el último libro y al final de ese libro dice: no hubo otro hombre, ni profeta, ni líder, ni pastor como Moisés, dice la palabra. No hubo otro. Y aún así Dios en un momento dado lo quería. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tenía que aceptar? ¿Por qué tenemos que de alguna manera leer este texto tan fuerte y entender que cómo Dios iba a matar a Moisés? O cómo Dios estuvo a punto de matarlo. ¿Qué hizo Moisés que le molestó tanto a Dios? Y tenía que pasarle la cuenta de cobro. Ahora, que lo vengan a matar los enemigos, fácil. Que los amorreos vinieron y enfrentaron a Moisés y estuvo a punto de morir Moisés, fácil. Que los egipcios iban detrás de Moisés con los carros del faraón, casi alcanzan a Moisés y lo iban a matar, fácil. Pero Dios, mi pregunta es, haz esta pregunta por unos segundos: ¿qué haces cuando es Dios y no es el prójimo el que te quiere meter mano? ¿Qué haces cuando la decisión es de arriba y no es de nadie? ¿Qué haces cuando Dios dijo no y se acabó? ¿Contra quién luchas? ¿A quién le vas a pedir tus primeros auxilios? ¿A quién le vas a gritar auxilio, auxilio? Si es Dios. Venga, es que yo le estoy leyendo un texto bastante fuerte y Dios estuvo a esto de matarlo. Yo quiero hacer el contexto de esto. Lo que me llama la atención es que el verso 25, si lo pones, dice, ahí está: pero Séfora, la esposa de Moisés, tuvo un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio. Tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres esposo de sangre mía. O sea, cuando ella hizo eso, verso 26, el Señor lo dejó en paz. O sea, lo que yo veo aquí es que Séfora, la esposa de Moisés, le salva la vida a Moisés. ¿Qué pasó? Contexto bíblico. Desde los tiempos de Abraham, el Señor le había dado la orden a Abraham que tenía que circuncidar a todos sus hijos. El Señor buscó algo para hacer exclusivamente con Israel, y la Biblia dice que cada hijo debería ser circuncidado como señal del pacto con Dios, como una señal de que ese pueblo tenía un pacto con Dios. Desde Abraham Dios puso esta regla. La instrucción de Dios fue: Dios le dijo que tenían que circuncidar a toda su descendencia, no solo a la casa de Abraham, no solo a Isaac o a Ismael, a toda su casa y a los demás hijos que tuvo después, sino a toda su casa y los hijos de ellos y los hijos de los hijos de los hijos. Muchas generaciones después aparece Moisés viniendo de la misma descendencia de Abraham y se encuentra con este escenario, que él tenía que haber circuncidado a sus hijos. Pero si usted hace un análisis más profundo, encuentra que Moisés no había circuncidado a sus hijos. No le había hecho caso a Dios. El acto de circuncidar era cortar al niño desde muy pequeño, recién nacido, el prepucio, ¿sí? Para tener una señal de pacto. Usted podrá decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Esto solo lo hacían los israelitas. Ninguna otra nación lo ejercía. Era la única manera o que Dios había establecido para marcar una diferencia con los demás. Hoy en día
después de Jesús, en el Nuevo Testamento con Jesús, el apóstol Pablo nos enseñó que la circuncisión ya no es un tema físico, sino un tema de ¿qué? De corazón. Ya no tenemos que coger al bebé y cortarle el prepucio, que todavía existe, por supuesto, sino que ya es que nosotros le enseñemos desde pequeños a circuncidar su corazón. Pero en ese tiempo, antes de que el derramamiento del Espíritu del Pentecostés llegara, antes de que Jesús llegara como Salvador, era la única señal del pacto. Marcaban una diferencia, habría una prioridad por obedecer a Dios de esa manera. Moisés no lo quiso hacer. La circuncisión, para ser un poco más profundo, era una práctica que solo era para el pueblo de Dios, y el interés de Dios, o lo que quería, era que el pueblo de Dios fuera diferente a todas las demás naciones que lo rodeaban. Era una manera de consagrar a su pueblo, era una manera de separarlo de todas las costumbres de las otras naciones. O sea que de alguna manera yo encuentro aquí una revelación. Dios sí pone diferencia en tiempos de antiguo y en nuevos tiempos, Nuevo Testamento. Dios sí pone diferencia. Dios sí colocó una separación entre nosotros y el mundo, iglesia. O sea que Dios sí nos llama a ser diferentes. Vamos. Dios sí te quiere marcar de ti de una manera diferente a todo lo que hace el mundo, como piensa el mundo. Dios sí quiere circuncidarnos, porque a donde tú no llegues a circuncidar tu corazón, ya no tu prepucio como varón, sino tu corazón, yo creo que vamos a despertar de alguna manera la ira de Dios. El no querer ser diferentes es llamar a Dios a un enfrentamiento. Lo encontramos en Moisés. El Señor se llenó de molestia. ¿Y sabe por qué, iglesia? Ahorita le voy a enseñar por qué. Moisés los hijos de Moisés no eran de 10 años, ni de 5 años, ni de 3 meses. Moisés, a esta altura bíblica, escatológicamente hablando, Moisés tenía 80 años de edad. O sea que sus hijos tenían como unos 40 años. Imagínese usted coger a ese mamú y quieto. Después, no, sin entrar en detalles, pero después hablamos de eso un poquitico, porque le voy a hablar de eso, de la edad. El no querer ser diferentes es llamar a Dios a un enfrentamiento. O sea, Dios sí quiere que tú seas diferente, gústete o no te guste. Dios sí quiere una familia diferente. Dios quiere unas economías diferentes. Dios sí quiere hogares diferentes. Dios sí quiere alegrías diferentes. Dios sí quiere que tú y yo seamos diferentes. Y Él le molestó que Abraham lo hizo, que su descendencia lo hizo. Y cuando llegó Moisés, Moisés no lo había querido hacer. Moisés no puso la separación de su familia o de su hogar o de sus hijos como una prioridad. Circuncidarlos era separarlos. Mi pregunta es: ¿tú circuncidas a tus hijos de otra gente que le puede llegar a hacer daño? Yo circuncido mi casa de muchas personas. Yo que circuncido a mi esposa de muchas personas. Circuncido a mis hijos de muchas personas. Y yo mismo me circuncido, o me hago la circuncisión constantemente de muchas personas también. Porque Dios sí quiere separarnos, apartarnos, consagrarnos y hacernos diferentes. Vamos. El problema fue que Moisés no lo había hecho. Moisés no puso la separación y la consagración de sus hijos como una prioridad. Caso contrario a lo que dijo Josué, su sucesor. Josué dijo: sí, está bien, quieren seguir allá otros días, ok, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Prioridad, iglesia, prioridades. Vamos acá. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo: aún para Dios lo más importante de Moisés, escúchame bien, iglesia, y quizás para ti también es esa palabra. Para Dios lo más importante de Moisés no era liderar el pueblo de Israel por el desierto y entrarlo a la tierra prometida. Lo que yo veo aquí cuando Dios quiso matarlo es que él necesitaba, al primero que necesitaba era liderar su casa.
no la había liderado, no la había apartado. Por eso 1 Timoteo capítulo 3, 4 al 5, Nuevo Testamento dice: además debe gobernar bien a su propia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede, verso 5, si no puede gobernar su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia del Dios de Dios. Si no puedes gobernar, caballero, tú que siendo hombre eres cabeza de tu casa y tu mujer hace y dice lo que quiera contigo, tú no puedes gobernar ninguna otra casa. Íbamos como en un flotador, lo más allá por el río Tobía, bajando y calcule, se desinfló. ¿Quiénes han bajado así en flotador por Tobía? Eso es bien bravo. Ok, ¿qué es ese sin flotador? Y verá que lo veo pero en el cielo después, cuando el Señor me llame a su presencia. ¿Qué pasó? ¿Sabe algo, iglesia? El problema de nosotros hoy en día es que nosotros no queremos circuncidar nuestra casa. Y tenemos unas grandes diferencias con nuestra familia. Queremos ir al choque, no queremos obedecer a Dios. Es más, yo he visto, y por muchos años yo toleré mucho de mucha gente como pastor, y yo no toleraba nada de mis hijos. Yo era demasiado fuerte con mis hijos. No soy ni la mitad. Si usted me ve fuerte hoy en día, no soy la mitad, Chela lo sabe, con mi familia. Pero a la gente de la iglesia, por amor, ¿se acuerdan de la fotico de hace 8 días? Por amor, yo le toleraba todo. Al líder aquí hacían lo que querían. Y yo, tengámosle paciencia, estamos construyendo, no, bla, 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 bla. Yo toleraba que el primer líder que yo tuve, Ujier, en esta iglesia hace 13 años, los sábados a las 11 de la noche, orando yo porque la iglesia llegara al otro día. Recién cuando éramos 12 personas, me pasaba por el frente exactamente de la iglesia a las 11, 12 de la noche, cogiéndose de las rejas de unas borracheras. Y yo decía: Señor Jesús, miren eso. Por el frente, yo estaba en el segundo piso porque vivíamos en el segundo piso donde teníamos el auditorio. Y al otro día me llegaba todo con corbata y todo, y con su Biblia Thompson allá, a esperar a la gente de la iglesia. Y yo le decía: va, dale chicle. Y estaba Diana, me acuerdo, dale chicle y tinto a ese man para que le pase ese tufo. Y yo toleré, pero a mis hijos no les perdía una. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Que hoy en día hay gente que tolera en la gente cosas, pero no tolera a sus hijos nada. Ahora escúcheme bien. Moisés no le dio prioridad a sus hijos, y mucho menos a Dios. Josué le dio prioridad. Yo tengo una pregunta: el que no gobierna su casa podrá gobernar a los demás, dice 1 Timoteo 4:5. Hubo alguien en la iglesia que me dijo: pastor, ¿cómo hago? Mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. O le preguntamos: ve, ¿qué pasó con tu hijo? No, es que no quiere volver a la iglesia. ¿Y por qué no quiere volver? No, dice que no. Todos los domingos me dice: no quiero. Y yo: ay, ¿para qué? Y yo le pregunté: ¿pero qué hago? Me dijo. Y yo le digo: ¿qué haces tú cuando tu hijo se levanta para ir o tú lo intentas levantar para ir al colegio, que le pagas y le dices: levántate para ir al colegio, y él dice: no quiero ir al colegio hoy? Que lo haga una vez, válido, pero en el mes no se lo puede hacer a usted más de 2 veces. Mi pregunta es: ¿qué haces tú cuando le dices se para? ¿Qué haces? ¿Tú cómo le dices? Te paras y vamos para el colegio, sobre tierra, sobre cielo y sobre lo que sea, a estudiar, ¿sí o no? ¿Por qué no dice lo mismo para venir a la iglesia? ¿Por qué en la iglesia, a la hora de la iglesia, le dice: ay, sí, quédate dormido tranquilo? ¿Por qué? Vamos a iglesia. Hubo 2 hermanos en especial que no nos gustó el estudio: John, los 2 menores, y yo. Mi hermano John se ponía que a la hora de salir, 6, 7 años, no quería ir a la escuela porque nunca le gustó ir a la escuela. Siempre le digo, no fue que fuera bruto, pero no le gustaba el colegio. Y mi papá lo cogía, cierto madre que está, mi papá lo cogía y con la escoba se metía bajo la cama y era jalarlo y no lo podían sacar. Y mi papá era con la escoba, chúselo para llevarlo al colegio. Madre, mamá, yo creo que a John se lo cambiaron a usted en el hospital, ese no es hermano de nosotros.
le decimos Pipo, cierto más, y lo cogía y lo jalaba y lo sacaba a rastras, pero al colegio. Mi pregunta es, ¿usted hace eso con sus hijos para ir a la iglesia? Ahí se lo dejo en el corazón. ¿Qué harías tú si tu hijo te dijera, no quiero ir al colegio? Para adentro. Es que, volviendo a la historia, Josué le dio la opción al pueblo. 15, el verso 15 de Josué 24. Léalo conmigo. Josué le dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. O sea, al decirle escogeos, le está diciendo, le dio ¿qué? Una ¿qué? Opción. Dios, el Dios verdadero, o los dioses de otras naciones. Escojan. Josué le dio la opción al pueblo, pero a sus hijos no le dio esa opción. Usted lee el texto y dice: escojan entre servir a otros dioses y servir a Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no fue y le dijo a su casa: ¿qué quieren, hijitos? ¿Domingo o Parque Jaime Duque? ¿Iglesia o Parque Jaime Duque? ¿Iglesia o nos dedicamos al deporte los domingos? Dígale eso a un hijo y verá que le va a escoger deporte. Vamos. Estoy como Jesús cuando le habló duro a los apóstoles y dijo: dura es esta palabra. Josué no le dio a escoger a su familia, él le dio: escoge tú. Al pueblo, pues finalmente es el pueblo, puede escoger. Pero a su casa le dijo lo que tenía que suceder. Hay cosas que tú le puedes dar opción a la gente para que escoja. Yo he dado consejo y digo: viejo, si usted lo quiere hacer, hágalo, es problema suyo. Pero a mis hijos le digo: esto se hace, esto sí y esto no. Yo a usted no le puedo decir esto sí y esto no, pero a mis hijos sí. Tú no me puedes venir a mí a decir esto sí y eso no, pero a tus hijos sí. Vamos, iglesia, ayúdeme por favor. Yo quiero que entienda esta palabra para que usted entre con su casa a lo que Dios le tiene. Josué no le dio a escoger a sus hijos. ¿Por qué tú le das a escoger a tus hijos? ¿Por qué negocias eso con tu casa? Lo único que tú tienes que darle a escoger a tus hijos es que se compran quizás, que comen, qué película ven, a dónde quieren ir a pasear. Es más, ¿qué colegio te gusta este colegio? No, pues busquemos otro colegio, hijo, no hay problema. No te gustan esos tenis, pues cómprate otros. Cosas que vale la pena negociar. Selección múltiple. Tú propones, ellos deciden. Yo soy así en casa. ¿Qué quieren? ¿Qué película? ¿Qué comen? Escojan. ¿Para dónde vamos? No tengo problema por eso. ¿Qué ropa? ¿Qué universidad? ¿Qué carrera quieren? Pero nunca en mi vida al día de hoy, ni mi padre, ni mi madre, ni yo, ni mi casa hemos negociado servir a Dios. Sí o sí, socio. No hay negocio. Le negoció todas las 166 horas que le quedan fuera de las 2 horas que tenemos que darle al Señor. Si tú no tienes la capacidad para venir a la casa del Señor, tú no tienes la capacidad para recibir la bendición del Señor. Anota esto que te lo voy a guardar para ti. Si para ti la iglesia es opcional, para tus hijos será innecesaria. La iglesia no es una opción, es un mandamiento. Aparta el día del Señor para Él. Juegue con ella. Si estás descansando, si estás en un viaje, si estás en tiempos de vacaciones, que este domingo van a hacer algo, vente el miércoles, conéctate en línea. Me parece que esto es algo que Dios también nos dio, porque también tienes derecho a descansar, reunirte, estar. Hay mucha gente que está conectada fuera de la ciudad. Están en una piscina, ojalá estuvieran en el mar, qué rico. Pero toma la palabra. Saca un tiempo. Hey, vengan acá. Vamos a tomar la palabra, vamos a orar un ratico a Dios y vamos un momento a Dios y vamos a tomar la palabra y listo. Salen y ¿qué hay que hacer? No sé si me estoy dando a entender, iglesia. No pudiste un domingo porque tuviste que trabajar. Bueno, más tardecito, en la hora de la tarde, domingo en la tarde, te conectas y tomas la palabra. Yo no te digo que solo sea el acto tal como tal presencial. Debe ser, por supuesto. Si lo puedes hacer, es una prioridad. Pero hay momentos donde hay que hacer. Yo a veces veo esposas solas acá porque el esposo está viajando, está trabajando, o viceversa, válido. No hay problema, iglesia, no se sienta mal, porque
pero tome el día. Sepa que si para ti la iglesia es opcional, mañana para tus hijos será innecesaria. Hay que tener mucho cuidado, iglesia, porque si tu hijo es un tesoro, se lo enseñé ayer en la lección de ayer de padres, a los que vinieron al college de padres. Tu hijo es un tesoro. ¿Cuántos somos? Para nosotros, nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Como doña Florinda diciéndole a Kiko, tesoro, ¿se acuerdan? Ok, si tus hijos son un tesoro, tú eres el modelo de tus hijos. Ellos van a modelar exactamente lo que tú vas a hacer. Ahora, iglesia, yo me meto en este tema y me profundizo, pero vamos a hablar de la protagonista de esta historia llamada Séfora. Le voy a hablar a la mujer en esta casa, porque como Séfora me demuestra bíblicamente hablando. Coja a una mujer que tiene a su lado, si es la suya, pues obviamente cójala. Si no es, dígale, mire, le van a hablar. Pero cójale y dígale, Séfora, te van a hablar. Vamos, dígale. Es más, cámbiale el nombre y póngale Séfora. Séfora nos demuestra la gran influencia de la mujer en la familia. Y aún mejor, mujeres que me escuchan, por favor, la gran influencia de la mujer en el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que Dios le tenía listo para matar a Moisés? Y esta mujer, Séfora, tuvo el discernimiento de saber cuál era el quilombo, como dicen los argentinos, el problema, la diferencia entre Moisés y Dios. Cómo Séfora se dio cuenta de por qué Dios estaba queriendo matar a su esposo, y logró discernir. Porque para yo poder circuncidar, primero tengo que discernir lo que tengo que circuncidar, ya que hoy no es un acto físico, sino un acto espiritual. Vamos. Tú no puedes decir, es que no le conviene simplemente porque X, Y, no, es porque Dios, el Espíritu Santo, te da discernimiento. Tú tienes que comenzar a discernir los tiempos, discernir los negocios, discernir las personas, discernir la iglesia, aunque te conviene. Aire, discernir. Como Séfora logró discernir la diferencia entre Dios y Moisés. Cuando Séfora vio la escena de que Dios iba a matar a su esposo, ella logró discernir lo que estaba pasando. Y lo que más me encanta es que inmediatamente, dice la palabra, léala ahí conmigo. Inmediatamente Séfora arrancó, tomó un cuchillo y circuncidó a sus hijos. Pero Dios ahí no dice ninguna. Y Dios le habló a Séfora: Séfora, circuncida a tus hijos. Y ella dijo: algo está pasando acá, aguas, me voy a quedar viuda. Corrió. Y dice la Biblia que Dios lo dejó en paz. Mujeres, no por cualquier cosa Dios a ustedes las ha puesto como esa mujer que edifica la casa. Proverbios capítulo 14 verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. No por cualquier cosa Dios llama a la mujer, o el sabio Salomón las describe de esta manera. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Yo veo a Séfora como una mujer sabia que logró tomar ese discernir en su corazón y no se quedó orando ni ayunando como más de cuatro, con todo el respeto, religiosas, que en vez de complacer su casa, ser diligentes, ser amas de casa o empresarias, pero con un corazón que adore a Dios y respete a su marido, se vuelven religiosas. Todo es ayuno y oración. No, Séfora no se puso a orar, fue a actuar. Porque Dios no bendice oraciones, Dios bendice acciones. A mí me da risa que la gente, cuando hay problemas matrimoniales, se ponen a ayunar. Lo enseñé el domingo, el miércoles pasado, en el ayuno que hicimos, que usted no vino.
Me imagino ese domingo allá echando asado y nosotros aquí. No, tío, duro, de verdad. Si yo no, a mí medio duro. Señor, toca practicar más eso. Si hay que aprovechar un chiste, me salí. Ok. Séfora no se puso a ayunar ni a orar. No había tiempo, porque Dios ya había tomado una decisión. Iba a matar a su marido. ¿Y qué hizo Séfora? Inmediatamente actuó. Anote esto: discernir. ¿A cuánto les gusta el discernimiento? Estamos en el 2024, año del discernimiento. Dios nos dijo que este año era para discernir las cosas. Pero discernir no es orar, no es ayunar, no es adorar. Discernir es actuar. Si Dios te muestra algo, hazlo. El sabio ve venir el mal y se aparta. Pero viejo, usted, Dios se lo habló en la palabra, Dios se lo reveló, el profeta se lo dijo en un encuentro, allí, y aún así vuelves y caes en el mismo hueco. ¿De qué sirve discernir si me voy a paralizar? Discernir es actuar, iglesia. A mí no me vengas a decir que tú tienes un mi esposa y tiemblan y toda la vaina cuando hablan de su esposa. Ella tiene un discernimiento, ella ve ángeles, ella ve demonios, ella ve. ¿Y qué pasa, socio? ¿Por qué no actúa? Yo he conocido aquí cantidad de mujeres con un discernimiento top y nada de nada, pura casaca. He conocido hombres llenos de discernimiento y nada de nada. Discernir es actuar, socio. Y queridas, discernir es actuar. Que no es por lo que dices que te conocerán, es por los frutos que lo conocerán. Que Dios me llamó al ministerio, hágale pues. Que Dios me llamó a ser empresario, échele para adelante. Pero todavía escribiendo poemas. Discernir es actuar. Vamos, iglesia, ayúdeme. Mi yerno dice amén. No, si está peor. Mire la persona que tiene a su lado. Discernir es actuar. ¿Sabe cuál es el tema? Que muchas no actúan. Porque yo veo aquí más de 4 Séforas que no quieren actuar para que Dios. Y eso sí me preocupa, socio. Sí. Porque si discernir es actuar y Dios le dice de que va a pasar algo y ella quiere enviudar, pilas con eso. Más de 4, uy, sí. Discernir es actuar. Discernir es un movimiento. Cuando tú te pones y quieres salir y moverte y ver que te muevan, tú te pones tu mejor outfit, te pones tu mejor, hablando de mujeres, su mejor tacón y se va elegante. Y ese tacón suena, es muy diferente el ruido del tacón al ruido de una chancleta. Déjeme darle esto va a sonar muy costeño, pero me encantó. Donde pisa tacón fino, chancleta barata no lo borra. Tú tienes un tacón fino con un discernimiento de parte de Dios. Dime amén, vamos, dime amén. Tú tienes algo especial de parte de Dios, mujer. Tú tienes una Séfora que va para adelante. Lo que tú pisas en Dios, nadie lo borra. Vamos, dígame amén. Si lo va a aplaudir, apláudalo bien o deje eso así, porque eso sí da pena ya. Donde pisa tacón fino, chancleta barata no lo borra. El problema es que tú eres una Séfora que no actúas. Tienes un discernimiento que no lo haces. Y tu casa necesita un discernimiento. Tu casa necesita que tú le hables la verdad. Dejes de cambiar la paz, la verdad por la paz, y metas tu casa al arca. No es un sexto sentido, señoras. No es brujas. Es discernimiento. Es un don de Dios, iglesia. La mujer, yo lo reconozco, la mujer tiene la capacidad de ver lo que el hombre no ve. Un pastor dijo, y me encantó esto: no seas la mujer que está buscando un hombre, sé la mujer que un hombre necesita. Tú necesitas discernir
y actuar. La mujer tiene la capacidad, escúcheme bien, aire. La mujer tiene la capacidad, le estoy hablando a las mujeres en esta mañana más que a nadie. La mujer tiene la capacidad de ayudar, pero también tiene la capacidad de acabar. La mujer tiene la capacidad de inspirar, pero también tiene la capacidad de desviar. Hoy tenemos escuelas, ¿verdad? Cierren un poquitico ahí la puerta, por favor, para ir terminando. Escúcheme bien, que ustedes hablan mucho, hombre, no va a poder predicar todo. Moisés tenía 80 años, muchachos, gracias. ¿Cuántos? 80 años. O sea que los hijos de Moisés no tenían ni 2, ni 3, ni 4, ni 6 meses. Tenían un promedio entre 35 y 40 años ya. Y imagínense a esa mujer diciendo: o les corto esto o matan a su papá. Ella no se pudo mirar, no, pero es que esos ya son grandes. ¿Yo qué le voy a decir ya, pastor? Ya él hizo su vida, ya él escogió, ya él entra y sale. ¿A cuánto les he escuchado eso? Entra y sale, hace lo que quiera. Ya, ¿qué le digo, pastor? Séfora no le midió edad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos no es tema de edad, es tema de salvación. En estos tiempos no es cuántos son, cuánta edad tienen tus hijos, sino cuándo los podemos salvar. Porque ¿de qué sirve que los hayas criado aquí adentro y cuando ya crezcan y salen de casa no les volviste a corregir? ¿Estamos o no estamos, aire? ¿Les está hablando Dios, sí o no? Pero hay un problema, que nunca podrán entrar en el arca para que Dios cierre las puertas, Noé, si no hay una palabra que ayer se la enseñé en coles de padres y comencé con esa palabra llamada acuerdo. Si en la casa no hay acuerdo, no hay salvación. ¿Qué es el acuerdo? No el acuerdo que yo tenga con ella o con él. El acuerdo es que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La Biblia es clara. Hombres, amen a sus esposas. Mujeres, respeten a sus maridos. El acuerdo, como la canción aquella, se llama amor y respeto. Si tú no respetas a tu marido, si tú lo deshonras delante de todo el mundo, si tú hablas mal de él, si tú dices ese es un pobre, bla, 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 siempre lo degradas, para ti tu marido es un bobo, para las que me ven allá quizás en internet, es un lo peor, tú no tienes discernimiento. Eso es mentiras. Y si tú dices que eres el más teso, el más cuca de la manada, el más loco, y no amas a tu familia y no amas a tu esposa, eso es mentiras. Porque cuando hay un acuerdo, hay una unión de dos partes. Si el hombre no une, si el amor por la mujer no despierta el respeto, si tú has amado a tu esposa y nunca te ha respetado, no te respeta a pesar de las equivocaciones que hayas cometido, ya no tienes nada, socio. Empaque maletas, viejo. O viceversa, toda la vida respetando a ese hombre, toda la vida estando ahí, honrándolo, y nunca te ha amado, no tienes nada. Porque una casa dividida no prevalece. Ahora, ¿por qué acuerdo? El acuerdo precisamente son esas dos partes. ¿Por qué? Porque la necesidad no es la misma. La necesidad de la mujer es diferente a la necesidad del hombre. La mujer fue diseñada para ser amada, el hombre fue diseñado para ser respetado. Si ustedes no ponen esas dos cosas y sus hijos no ven esas dos cosas, usted va a servir a Dios, pero sus hijos no lo van a servir de la misma manera. Es tan fuerte el respeto de la mujer hacia el hombre. Por eso, si tú no respetas a tu novio, no respetas a tu padre, tú nunca vas a respetar a un hombre. Es tan fuerte el respeto de la mujer hacia el hombre que dice Pablo, el apóstol Pablo, que he escrito: gracias a ese respeto que tienes por tu marido, muchas llegarán a Cristo sin palabra. ¡Wow! Yo no le estoy inventando, iglesia, lo dice la Biblia. Yo le estoy diciendo algo que la palabra de Dios dice.
acuerdo. Una casa dividida no prevalece. Por eso, iglesia, yo y mi casa. Pero mi casa es ella en primer lugar. Siguen ellos, siguen los anexos de la casa. Ahí va. Si el hombre tiene fuerza, la mujer tiene influencia. A mí el texto bíblico me dice que si el hombre tiene fuerza, Moisés, la mujer tiene influencia. Yo veo una mujer llena de influencia. Pero lo que está diciendo la Biblia en el verso 15 de Josué capítulo 24 es servir. Me tocó correr, iglesia, me tocó cortar la predica ya. Tengo ahorita una reunión. Pero escúcheme bien. Él le dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres. Ahí está hablando de servicio. Pero lo último dice: pero yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. Servir juntos. Mi pregunta en esta mañana rápidamente: ¿a quién sirves? ¿O sirves a Dios o sirves a otros dioses? Porque en el texto de esa misma capítulo, pero en otra versión, Nueva Traducción Viviente, verso 16, ellos le respondieron a Josué esto. Y el pueblo respondió: nosotros jamás, ¿cuándo? Abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. Mire lo que hizo un hombre con convicción, con gobierno, con prioridad. Mire lo que hizo: movió toda una nación. Porque Israel le respondió: nunca abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. ¿Sabe qué hace el servicio? O más bien, ¿sabe qué es lo que hace la ausencia de no servir? Cuando tú no sirves, tú abandonas. Cuando tú no sirves, tú abandonas a Dios. Cuando tú no sirves a alguien, tú lo estás abandonando. Por eso el pueblo dijo: ni abandonaremos a Dios, ni serviremos a qué. La acción de Josué metió a la nación. Yo y mi casa serviremos. Al verlo con esa convicción, dijo: no, yo voy. Venga, algo tiene que estar pasando en esa iglesia, porque ese man nadie lo saca un domingo de la iglesia. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, la familia, su matrimonio, sus hijos, y ahí sí lo demás, si hay tiempo. Yo quiero ir a esa iglesia. Algo le deben estar dando a ese loco allá. Prioridades, iglesia. Un país se cambia, una nación se cambia con una familia a la vez. Queremos que Colombia cambie. Cambia tu casa. ¿Quieres que Colombia no sea más corrupta? No evadas impuestos. Sé legal. Respeta el medio ambiente. La corrupción no llegó primero allá al Capitolio, comenzó en tu casa y en mi casa. Ellos salieron corruptos desde su casa cuando eran pequeños y vieron toda la basura en casa. Fueron y la replicaron cuando tomaron el mando. Escúchame bien, aire de tu casa. Dios puede cambiar una nación, pero nosotros cambiamos familias. Él quiere que tú y yo comencemos a cambiar esto, ¿sabes? Porque termino con esto, iglesia. Yo y mi casa. Pero yo quiere decir mi corazón. Mi casa es mi casa. Pero la única manera de ver un cambio en Colombia es que de mi corazón comience el milagro, lo logre hacer en la casa, y de mi casa, mi Colombia, mi nación cambiará. Eso es lo que yo veo. Yo veo proféticamente ese escenario donde en el capítulo, verso 25, verso 16, ellos le contestan eso. Yo veo a un Josué y te veo a ti cambiando de corazón. Veo metiendo primero a su casa, primero mi casa, prioridad, y segundo, entrando toda una nación al reino. ¿Cómo vamos a entender que Colombia se va a mantener si la iglesia se mantiene firme? Si nosotros somos los que damos los primeros auxilios en nuestra casa, no la gente de afuera, en nuestra casa. El primer psicólogo de tu esposa eres tú como esposo. La primer psicóloga de tu esposo eres tú como esposa. El primer consejero de primeros auxilios en la adolescencia, en el despertar sexual de tus hijos, eres tú como hombre y tú como mujer. Eres tú el que tiene el gobierno, eres tú el que tienes el mando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos, ponte sobre tus pies.
Levanta tus manos y dile: Padre, comienzo conmigo, paso a mi casa y